Antes de empezar con el contenido de la charla, porque ya uno de último tiene como la ventaja de utilizar un poco más el tiempo, porque los que se quedaron aquí. Entonces, voy a referirme a la última charla de la mañana, que tuve la oportunidad de llegar en la parte final, escuchando al gerente interventor del hospital de la S, Cartagena de Indias. Una S que está intervenida por parte de la superintendencia, con designación de quien les expuso en el día de hoy componentes técnicos de un hospital intervenido. Componentes técnicos de un hospital que antes era motivo permanente de preocupación, pero además era como la Cenicienta de Cartagena, siendo la que debía ser la reina, porque tiene, como ahora tiene, la posibilidad de ser la responsable de la prestación de servicios de baja complejidad de las tres zonas de Cartagena, la urbana, la rural y la insular. He aprendido mucho de Cartagena a través de esta ESA. Y he tenido la oportunidad de asistir a dos momentos que me llenaron de satisfacción, porque pude ver cómo personas que llevaban 15, 16, 17, 20 años laborando para el hospital tenían que presentar cuentas mensuales para poder acceder al pago de un recurso correspondiente a los honorarios que recibían por su vinculación a través de la lesiva y ofensiva figura de las OPS. Y esas personas, en esos momentos en que estuve ahí, juraron su vinculación como funcionarios de planta. Hay como 540 personas, algo así, por todo. En la segunda fase de vinculación, falta todavía otro segmento que creemos que con la voluntad de Dios, la gestión de que está al frente de eso, vamos a poder entregar ese hospital no solamente en buen funcionamiento, sino con todas las personas que allí laboran con vinculación formal en calidad de funcionarios de planta. Además, es un hospital que está en superávit, con un recurso importante derivado del ingreso por facturación mensual, donde ya tiene toda la población sujeta del primer nivel como parte de sus afiliados a la aldea en esas tres regiones de Cartagena. Y entonces lo que antes era la Cenicienta o el patito feo, ahora se convirtió en la joya de la corona. Entonces algunas personas querían que se levantara la medida de intervención, pero además que sacaran al interventor, porque tenían justo para ese cargo la persona que yo creía era la adecuada. Así me visitaron 7 personas. Todo en este proceso previo a un momento electoral. Menos mal que no saben lo bien que está realmente. Por algunas razones hemos mantenido una información a buen recaudo para no generar este tipo de circunstancias. Espera un momentico. Ángel, ¿dónde estás? Contéstale a mi hijo que vino de afuera y dice tal vez está buscando para ver qué dice papá. Entonces, son posibles los cambios. Son posibles los cambios. Hace 5 minutos acabamos de tener una reunión, un presidente de EPS con 2 directivas en CES. Y el presidente de la EPS nos acaba de decir que un gerente de un hospital público de aquí de la costa está proponiendo conciliar por más plata para que nos quede algo
Eso duele. Porque ser tan descarado con los recursos públicos es un mensaje absolutamente nefasto. Son realidades que poco a poco las vamos a ir viendo, porque aquí, Jorge Lucía, cuando me invitó en una de las 17 llamadas que me hace cada semana, me dijo: súper, ya lo programé, me preguntó si lo programado. Y el título de la conferencia que ya le pusimos, no que se interesa dar, tiene que ver con el presente y futuro de la superintendencia. Pero hay la confianza con Olga Lucía, porque desde que yo estaba chiquito ya ella era presidente de la CECI. Empezó muy joven, no quiero decir nada en temas cronológicos notables de ella, empezó muy joven. Entonces, honrado de estar aquí, he estado en muchos de los escenarios congresionales que ha realizado la CECI, este es el número 20. Y asumo que ha habido 2 días interesantes donde se han compartido conocimientos, experiencias de destrezas y de habilidades al servicio del sector prestador, pero también sabemos que hay personas que son del sector asegurador aquí, porque representan al sector asegurador, como el caso de Carmen Eugenia en este momento, y otras personas que están aquí presentes que lo deben identificar. Yo creo que es importante asistir a este tipo de eventos para traernos a la realidad de lo que está aconteciendo y sacarnos a veces de ese submundo que es el escritorio, que a veces nos aísla del componente ecológico del sistema. Creo pertinente el título que se le colocó a este evento, a este encuentro de acción por la salud de todos. Es una frase oportuna, pertinente, pero además genera reflexión. Hay un chat en el que estamos no sé cuántos, y ayer Julio Ricón de COSESAN, que son los secretarios municipales, la ayer estaba en Montreal degustando vino y langostas en ese sitio canadiense y cumplió el compromiso de asistir aquí, lo que quiere decir que también valora ese esfuerzo. Esa frase de acción por la salud de todos nos recuerda varias cosas. Primero, que la salud no es un beneficio exclusivo de un sector minoritario de la población, pero que tampoco puede constituirse en un privilegio al que solo se accede dependiendo de la buena voluntad que alguien reconozca que es un derecho. Sobre todo cuando hay de por medio en juego tantos y tantos aspectos que se relacionan con la salud y la vida, y de por medio variables de tipo económicas y obviamente con un fondo social. Vamos a ubicarnos un poco antes de empezar con las diapositivas. Independiente de lo que la gente piense, como filosofía, como concepto, como pensamiento político, el presidente de este país se llama Gustavo Petro. Y es el presidente de los que votaron por él y de los que no votaron. Por lo tanto, la línea del presidente es que la salud es un derecho fundamental. También lo ha dicho en sus discursos de balcón, en su posesión, en varios escenarios informativos, que la salud no puede ser el negocio de unos cuantos, y mucho menos un favor que se le hace a algunos para poder disfrutar de lo que deben exigir como es un derecho. Nosotros, en una frase que he reiterado muchas veces en los diferentes escenarios en los que he participado, con alocuciones, intervenciones, siempre decimos que nosotros no llegamos buscando comodidad y confort en este tipo de escenarios de responsabilidad del Estado. Es una dignidad con mucha carga de costo personal, pero es el momento donde tenemos que demostrar que estamos hechos.
Porque a nadie le gusta ser disciplinado. Y a mí me toca disciplinar a los vigilados que son los actores intervinientes en el sector. Y entonces siempre hay cuestionamiento a las acciones que hace el superintendente, a las decisiones que toma, y tenemos que ser sinceros. Tú estuviste en la superintendencia también. Y tú sabes que cualquier decisión que uno toma en beneficio de alguien, en defensa de sus derechos, perjudica a otras personas que estaban actuando de una manera indebida. Por lo tanto, eso genera insatisfacción y se convierten en cuestionadores nuestros. Pero llegamos para enfrentar situaciones que no eran necesariamente de rosas desespinadas. Eran rosas con muchas espinas. Pero cuando encontramos experiencias desde una intervención de la superintendencia, como la que hoy has presentado tú sobre la ex Cartagena de Indias, no importa cuánto nos hayamos cuidado y sangrado con las espinas, no estamos evidenciando una rosa de ese tamaño. En ese orden de ideas, vamos a empezar lo que es nuestra charla en el día de hoy, que se ha titulado por parte de los organizadores Presente y futuro de la inspección, vigilancia y control a cargo de la superintendencia. Ese tipo de título nos lleva a hacer como varias estaciones que deben determinar con un proceso futuro, identificando dónde estamos hoy, pero también qué encontramos. Entonces, estamos como en un proceso de análisis clínico de un paciente. Para poder abordar a un paciente en procura de una mejoría ante un estado patológico o un evento que amerita intervención asistencial, nosotros tenemos que hacer una caracterización diagnóstica de lo que hemos encontrado. Y es por eso que establecimos un diagnóstico compatible con algo que pudiéramos después utilizar para modificar la realidad encontrada. Nosotros hemos recorrido el país de extremo a extremo, norte a sur, este a oeste, porque entendimos que la Superintendencia Nacional de Salud tiene que cumplir con esa característica de ámbito territorial nacional. Y por ello hemos ido a un sinnúmero de sitios en toda la territorialidad colombiana. Y lo que hemos encontrado es un denominador común, independiente del relieve, independiente de la capacidad hídrica de las regiones, independiente del tipo de etnia que habita en las regiones, y es criticidad. Y no solamente una criticidad simple, sino una criticidad extrema. Son territorios, los de este país, que son escenarios que presentan fallas estructurales donde se evidencian desde la perspectiva del vigilante una reiterada y sistemática actuación de incumplimiento por parte de los actores intervinientes del sistema de salud en cada territorio. Pero además de esto, encontramos indicadores de salud deficientes frente a los que deberían ser. Hay unos muy distantes que son los que hoy hay. Hay una carencia de vigilancia territorial, lo que empezamos ya a asociar con un comportamiento poco compatible con un buen desempeño por parte de las direcciones territoriales de salud. Y últimamente hemos tenido un escenario nuevo
que son las falsas narrativas, que quieren hacer verdad a partir de los medios. Hoy me preguntaron al mediodía sobre una decisión que yo había tomado y me sorprendió porque ni siquiera la he imaginado. Y ya había un problema de intranquilidad territorial desde la perspectiva de la persona que me aborda y me dice: ¿qué vamos a hacer con esa decisión que tomó usted de liquidar a tal entidad? Y yo he estado consciente todas las horas desde que estoy en el proceso de direccionamiento de la superintendencia y esa decisión jamás se me ha pasado por la cabeza. Pero ya hay un proceso sistemático de generación de caos informativo a partir de falsas narrativas. Lo que me preocupa es que algunos hospitales han caído en esa fase y se están dejando instrumentalizar por parte de los jefes políticos que los designaron algunos de los gerentes. Y ese escenario es triste, porque les toca decir lo que les mandan a decir. Y eso desdibuja el rol de un gerente, que entre las funciones que están establecidas en la normatividad vigente del ordenamiento jurídico nuestro, no está repetir lo que su jefe político manda a decir para crear caos informativo. Pero esa sí la cumplen a veces. Tuve oportunidad de demostrar a la Junta Directiva de ACESI hace un par de minutos que eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en esa radiografía? Ustedes lo ven allí. Criticidad, falta de vigilancia territorial, falsas narrativas, acompañado de incumplimiento del deber funcional de los actores, fallas estructurales, con indicadores de salud deficitarios. Ese tipo de diagnóstico solo puede conducir a unos escenarios que son los que tenemos nosotros hoy. Para ello, hay una diapositiva que es tratar de transmitirles a ustedes cómo visualizamos nosotros el comportamiento de esa criticidad. Yo tengo algunas consideraciones frente al tema de las encuestas, Olga Lucía, como medidores de percepción, que después las vuelven realidades que no corresponden. Entonces, últimamente han aparecido N encuestas tratando de explicar lo exitoso del sistema. Y uno analiza cuántas personas han sido encuestadas. Y es un número que técnicamente no te permite inferir una percepción adecuada. Y para ello entonces seleccionan muestras de 500, 600, 800, 1000 personas en todo el país y viene el titular. Y lo vuelven un instrumento de pretensión de convencimiento a quienes lo leen, tratando de impactar la opinión de las personas. Nosotros manejamos otro tipo de encuesta. Es diaria y real. Y son personas que opinan sobre el sistema entre 3.700 y 4.000 en promedio cada día. Tengo como más capacidad de análisis con esa cantidad de personas, ¿cierto? Por eso, nosotros no llamamos a las personas que son sujetos de esa encuesta que nos reportan a nosotros, porque se hace espontáneamente a partir de ellas, quienes en medio de su desesperación acuden a nosotros, tratando de buscar alguna solución frente a hechos que tienen que ser abordados, unos de manera inmediata, para efectos de poder darle solución y salvar vidas. Por ello, en este primer año de gobierno, próximo a cumplirse, y en mi periodo, que es un poco más corto, porque yo me posesioné el 22 de agosto, hemos recibido 1.200.000 reclamos de personas afiliadas al sistema, sea el régimen contributivo, el régimen subsidiado, EPS indígenas, regímenes especiales, y ahí tenemos Magisterio, Ecopetrol,
unidades de salud de las universidades públicas, Policía Nacional, fuerzas militares. Y lo que hemos visto allí, exactamente, Julio me dijo, cuando diga cifras, di las exactas. Entonces te voy a hacer caso, Julio. A hoy son 1.229.748 personas que han reclamado información a través de las diferentes formas de manifestación de inconformidad. Peticiones, quejas, reclamos, denuncias. La gestión de la superintendencia ahí en ese respecto, frente a lo que es el cierre de ese tipo de reclamos, ha sido buena. Nosotros hemos cerrado el 94.2% de esas 1.229.748 formas de reclamación. Pero sí tenemos algunas circunstancias que nos preocupan. Y es que cerca del 40% de ese 1.200.000 reclamaciones son las que hemos categorizado como riesgo de vida. Es decir, que si no intervenimos inmediatamente, las personas quedan afiliadas pero muertas. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra, y por eso actuamos en la forma que debemos actuar. Otro denominador común que hemos visto es lo que ahí se denomina inacción, como tercer punto de la diapositiva, de las autoridades territoriales frente a los vigilados. Aquí hay algunos directores regionales de las oficinas de la superintendencia y ellos tienen claramente la instrucción. También vigilamos a las entidades territoriales, que en su componente de vigilancia se volvieron cómplices de los infractores. Por eso también estamos generando la acción vigilante sobre ellos. Nosotros hemos tenido que generar actuaciones y acciones frente a las entidades territoriales. Tenemos algunos casos puntuales que ha conllevado a que quienes dirigen la salud en esos territorios, sus gobernantes, han debido atender requerimientos y obligaciones con nosotros. Zonas como para mencionar, tenemos Guajira, Putumayo, Chocó, Arauca, y aún desescalando un poco el tema a nivel territorial en algunos municipios. Recuerdo, el 18 de julio estuvimos en Soacha, porque no hacen lo que tienen que hacer los secretarios. Y no pudimos hablar con el alcalde porque no fue. Pero fue su secretario y se la llevó toda él. Eso es parte de lo que nosotros nos toca hacer. Y tenemos dos aspectos al final que voy a abordarlos en su momento, y es que lo que veníamos encontrando frente al incumplimiento de los actores era una gran cantidad de amonestaciones. Y las amonestaciones tienen una equivalencia, y es que eso y nada prácticamente es lo mismo, porque el infractor sigue cometiendo la infracción. Y hay una característica que también hemos identificado relacionado con el comportamiento de interacción entre dos actores principales, que son los que protegen y tienen el manejo del recurso, que son los aseguradores, y ustedes, que son los prestadores. Y hay como una tendencia, cultura, hacia el no pago. Y por eso está ahí incumplimiento de pago. Sobre ese tema me voy a detener porque a ustedes les interesa mucho ese tema. Y hemos identificado como unas prácticas reiterativas, malas prácticas por parte de estos infractores. Como quiera que aquí hay EPS, entonces yo comunico con énfasis que transmite sentido. Las EPS creen que por ser privadas, la mayoría de ellas, los recursos públicos también son privados. Y los asumen como propios.
Y eso es una verdad solo para las EPS, porque la ley dice otra cosa. La plata es de las personas a las que las EPS tienen que cuidar. Por eso la connotación pública de los recursos. Sin embargo, en una falsa narrativa, las EPS disponen, consideran, creen que pueden hacer con la plata lo que quieran. Pareciera que se han abrogado una discrecionalidad optativa de aplicar lo que les da la gana con la plata pública. Pero esto no puede seguir así. Entonces veamos algunos fenómenos que ocurren con lo que ellas hacen y algunas maromas que hacen con los recursos públicos de la salud. Porque tú me pediste el presente del sistema desde la perspectiva de inspección, vigilancia y control. Entonces, hemos encontrado algunas cosas como que en las cuentas del asegurador aparecen ejecutados los recursos que no aparecen pagados en las cuentas de los prestadores. Una discrecionalidad en la postulación de los pagos. Es decir, encontramos que hay factores no técnicos que son los que generan la decisión del ordenador del gasto en los aseguradores para pagar. Por ejemplo, la afinidad con el prestador, el afecto con el prestador, la cercanía con el prestador y factores técnicos como cantidad de facturación radicada, tiempo en que fue radicada la cartera, no se tienen en cuenta. Entonces, un nuevo modo de pagar, donde afinidad, cercanía, afecto y simpatía se volvieron criterios de pago. Y encontramos un fenómeno que es la concentración de pagos. Y es que algunas EPS le pagan mucho a unos pocos y poco a muchos. Y algunos no caen ni en el primero ni en el segundo grupo, sino en un tercero que dice, no te pago nada. Eso no puede continuar. Por eso explicaremos algunas medidas que al respecto hemos tomado. Obviamente que no ha sido del agrado de quienes venían recibiendo de más y no decían nada, pero en beneficio de los que no recibían lo que era o que sencillamente no recibían. Y ha habido como una migración en el enfoque de los aseguradores. Las siglas que siempre hemos manejado de los aseguradores frente a la responsabilidad de salud es EPS. Y ahora lo que hemos encontrado es que es EPFS. Y es que se han vuelto entidades promotoras financieras de salud. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo muchas es rentando y fondeando los recursos del sistema que son para atención en salud. Y uno, cuando se da cuenta de eso, uno no puede permitirlo. Y es lo que está pasando. Y ustedes, los prestadores, especialmente los hospitales públicos, lo están viviendo. Una práctica indebida con recursos públicos haciendo lo que consideran puede hacerse. Por ello, ustedes han notado que las EPS cada vez tienen menos gente del sector salud en sus cúpulas directivas. Y hay más gente del sector financiero. Y lo fuerte de las EPS pasó a ser el sector financiero. Y por accidente tienen el tema de salud. Ya no se han dado cuenta del discurso de las aseguradoras. Se volvió un tema financiero. Y revisen los perfiles de quienes hoy dirigen las EPS. Cada vez menos del sector, cada vez más del sector financiero. Y eso es lógico. El enfoque que dan es para eso precisamente. Eso es parte del comportamiento. Además, que creen que la caja de las EPS es para mantener los recursos. Nosotros tenemos claro que existen unas normas que cumplir frente, por ejemplo, a lo que es
la UPC que reciben los aseguradores, tanto las del contributivo como las del subsidiado. El gasto en salud debe ser lo que establece la norma. Por lo tanto, después de un tiempo prudencial de ejecución de recursos, lo que debería haber solamente en las cajas de las EPS debe corresponder al gasto administrativo. Y lo que hemos encontrado es que hoy, iniciando mes octavo, algunos EPS lo que han trasladado efectivamente del gasto en salud frente al 90% en promedio que debieron haber gastado, es que tienen nada más un gasto real reflejado del 50% y el otro 50% en caja. La falsa narrativa, donde me han puesto a mí con dos denominaciones: por un lado, enemigo de las EPS, y por otro lado, persecutor de las EPS. Yo finalmente me he dado cuenta que sí es cierto. Yo soy enemigo y persecutor de las EPS que no están haciendo lo que deben hacer. Pero no puedo, a partir de mi cargo, atentar contra el funcionamiento de las aseguradoras que hacen cumplimiento del deber funcional. No dicen, porque no lo dicen, es que a estas alturas del año algunas EPS han generado un efecto acumulativo de UPC, en algunos casos que supera el 50%. Ahí sí no lo dicen. Como uno interviene, es perseguidor y además enemigo. Entonces tenemos que actuar. Yo soy el personaje indeseable para quienes vienen infraccionando el sistema. Y lo hago porque es mi deber. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que alguien del sistema siga creyendo que sobre ellos no opera el imperio de la ley. También sobre ellos opera. Entonces me han dicho, pero con la anterior superintendencia eso no lo hacían así. Yo respondo por lo actual. Y esta maneja un criterio, y es que no hay actores intocables. Porque como cuando se maneja ese criterio, se practica el laissez-faire, que es dejar hacer y dejar pasar. Aquí no. Aquí el que la hace tiene que rendir cuentas ante el ente que hace el control sectorial, que soy yo. Y frente a hallazgos que resultan, yo tengo que a su vez trasladar en el componente fiscal a la Contraloría, en el componente disciplinario a la Procuraduría, y cuando hay hechos definitivamente de carácter delictivo, a la Fiscalía General. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los efectos de estas malas prácticas con los recursos? Bueno, lo que estamos viendo es un aumento en la intermediación financiera y también la administrativa. Y para eso no fueron hechas las EPS. Cuando uno revisa los indicadores Trasalud, trazadores, pues uno ve reflejado que el gasto que no lleva al impacto en salud se demuestra que definitivamente hay unas circunstancias que no evidencian que el gasto está generando el impacto pretendido. Y sencillamente es porque no se gasta en salud. Sin embargo, dicen que hay pérdidas, que no alcanza la plata, y todo ese discurso. Yo pienso que ya tú conoces, porque creo que manejan el control del propio sector al que pertenecen, y ya yo tengo identificadas las utilidades, porque hay utilidades en las aseguradoras. Hubo una que me sorprendió con una utilidad del 24%, por favor. Y resulta que las EPS no están para dar utilidad. Pero todo en su momento. Ya está identificado todo el tema. Esto genera el 1.200.000
manifestaciones de inconformidad en la atención en salud de esta población. Es consecuencia directa. La acción, no atención. La reacción, yo reclamo. Y las personas están reclamando más por dos circunstancias. No es porque la superintendencia ni el gobierno esté induciendo una caótica situación del sistema para decir que fracasó. No. Es porque la gente entendió que es un derecho. Y yo reclamo mi derecho. Pero además, porque se ha mejorado el nivel comunicacional que permite que a través de las diferentes opciones de información, en el caso puntual de la superintendencia, se expresen y radiquen estas inconformidades. Y ustedes lo ven allí, en el componente informativo, lo que pasa por las malas prácticas. Protegemos los recursos. Bueno, entonces ahí viene lo que no les gusta a las personas, que están haciendo trampa. Hemos actuado en varios sentidos para adelantar esta protección. Entonces, medidas cautelares que van en dos sentidos. Una en protección del daño en salud y otra en protección de los recursos públicos, en sintonía con las dos columnas misionales que tenemos en la superintendencia. Por un lado, defender el derecho a la salud y por otro lado, proteger los recursos públicos destinados para la atención en salud. En ese orden de ideas, hablemos un poco de las medidas cautelares con función de protección de recursos para encauzar el correcto destino de ellos dentro del sistema. Antes de ayer estaba en Cali, hoy hablaba con la representante de la Asociación de Hospitales del Valle, en el almuerzo con el grupo directivo de ACESI, y le decía, dentro del componente de claridad ante falsas narrativas, modo Valle del Cauca, que me han tenido en medios desde hace 15 días, cómo a partir de la medida cautelar aplicada a dos EPS que tienen operación territorial importante en el Valle del Cauca, como son EMSANAR y ASMED Salud, el flujo de recursos desde la medida cautelar ha aumentado para los hospitales, especialmente los públicos. Y quieren armar una falsa narrativa diciendo que se ha enlentecido el flujo y ha disminuido la cantidad de plata. Y por eso yo no voy a permitir que eso sea lo que marque la tendencia informativa errada. Yo tengo que controvertirlo con hechos. Y así como de algún momento hubo expresiones de inconformidad por la medida, yo tengo que aclarar que la medida lo que ha permitido es el mejoramiento del giro directo a los hospitales. Y voy a hablar 2 minutos en qué consiste la medida. Se llama medida cautelar para cesación de giro directo con contralor. ¿Por qué estas medidas? 4 razones. Primero, la mencioné hace poco. Estaba identificado el componente de concentración de pagos. Tanto a públicos como privados había como el grupo de los prestadores afectos al postulador y ordenador de gasto. Y eso por un lado conlleva al efecto, y es que si hay unos preferidos, hay otros que no lo son, dentro del grupo de beneficiarios de los pagos, y eso definitivamente no es lo que debe hacer un ordenador de gasto de una EPS. Por otro lado, una falta de coincidencia entre lo que se reportaba como pagado por la EPS, recibido por el prestador, y no era coincidente las carteras reportadas por pagar en por cobrar. Revisamos algunos modelos de contratación
concretamente el componente de metodología de pago que hacía referencia a valor y a tiempos. Y lo que estábamos encontrando es que los modelos de contratación iban en un sentido y los modelos de pago en otro totalmente distinto y siempre por debajo. Y en algunas ocasiones se daban estos pecados simultáneamente, que era el cuarto punto. Entonces decidimos utilizar una figura que establecía en la normatividad, que son este tipo de medidas cautelares. Y le metimos revisión a lo que ordenaba el postulador del pago, que son los representantes de estas entidades aseguradoras. ¿Qué es una medida que genera más tiempo? Es cierto, le agrega 3 días hábiles más al proceso. Pero yo prefiero demorar 3 días un pago y no pagar lo no debido. Yo prefiero demorar 3 días y que todos se beneficien con los pagos y no solamente que se beneficien pago quienes venían siendo los preferidos del gerente. Yo prefiero demorar 3 días en pago y evitar que por no pago hacia los que no eran afectos se suspendieran servicios con desprotección para la población allí atendida. Y creo que hoy están saliendo ya los medios, el sábado y el domingo vendrán algunas circunstancias informativas que podremos ver al respecto. Nosotros, frente a la protección de recursos, igualmente hemos trabajado en otro sentido, y es lograr que lo que se estableció como incremento porcentual para la vigencia de 2023 respecto a la UPC se lleve en la contratación al incremento real del marco tarifario para los prestadores en el año 2023, en la contratación que hacen con las EPS. Pero nosotros al respecto tenemos una preocupación. Es una circular que aplica a nivel nacional. ¿Dónde está la doctora de Galán Santander, que ya se puso la mano en la cara? Ya la vi. La doctora Mateus. Me dice, pero no nos han trasladado todavía el incremento. Y yo, mira, yo saqué la circular el 29 de marzo y todavía tú no me has dicho que eso no ha sido real. ¿Cómo actúo yo sobre una entidad que no ha trasladado el incremento si el prestador no me informa? De toda la cantidad de prestadores que hay en el país, hemos hecho en este momento 17 requerimientos a EPS del contributivo y del subsidiado para que corrijan eso, y a otras 3 EPS indígenas. Esos requerimientos no son de carácter afectivo social, son requerimientos por la delegada de investigaciones administrativas, y eso, en un debido proceso garantista ante todo, muy probablemente conducirá a que en una próxima ocasión quienes no lo han hecho a nivel de los aseguradores no se les ocurra volverlo a hacer, porque conduce a un proceso de control que vamos a llevar a feliz término para el sistema, pero a triste término para los infractores. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros actuamos protegiendo los recursos y hemos generado, a través de la figura que le permite a la superintendencia actuar como ente facilitador de las conciliaciones entre actores que no se han puesto de acuerdo para que se paguen entre sí, la recuperación de no una cifra menor. Ahí dice 1.06 billones de pesos, que en total ha beneficiado a 665 prestadores. De ellos, 202 de este grupo aquí presente, que son los hospitales públicos. Pero esta mañana me preguntaba un gerente, doctor, yo concilié. Imagínate, ¿cómo va a decir un gerente que si ya concilió? Si esa es una acción que es de iniciativa del gerente. Y entonces, ¿a quién le preguntamos en la entidad si la entidad concilió? Pues al gerente. Para esas personas que todavía no saben si su entidad concilió o no,
hemos creado una herramienta. Sorprende, Carmen Eugenia, pero ocurre. Y recuerden que yo vengo del sector prestador, pero no voy en contra del asegurador. Cuando se tiene la razón, independiente a qué subsector pertenece, yo la doy. Fueron 202 prestadores públicos, empresas sociales del Estado, 230 IPS privadas, hasta completar 655 prestadores, entre otro tipo de formas de prestación, proveeduría, suministro de elementos propios para la atención en salud. Y a través de la figura del desistimiento, que también maneja la Delegada de Conciliación y Función Jurisdiccional, se beneficiaron 223 IPS de esas 98 empresas sociales del Estado y 125 IPS privadas. Nosotros hemos creado una herramienta que queremos mostrar. Ingresando en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud, por la pestaña Transparencia, diríjanse al numeral 8. Y en la opción 13 pueden abrir el archivo Excel que contiene la información de todos los acuerdos y desistimientos que ha logrado la Superintendencia Nacional de Salud para la red pública y privada de prestadores en este gobierno. O sea, ahí, Olga Lucía, están todos tus afiliados que han conciliado. Están todos los afiliados que tiene Juan Carlos en la ACHC. Y los que están ni en A ni en B, también están ahí. Para efectos de que sepan, que conozcan. Ahí dice con quién conciliaron, cuándo conciliaron, por qué valor conciliaron, en qué fecha conciliaron. Y creo que es una información pública para efectos de saber de dónde sale esa suma de 1.06 billones. Después viene el tablero de control y es la ejecución del cumplimiento del acuerdo correspondiente, al que también le vamos a hacer vigilancia, y el que no cumple, atenerse a lo que el marco normativo al respecto tiene. Y muchos aquí conocen que vamos a tener un año, casi, donde hicimos una viabilización de pagos con reservas técnicas de las EPS. Si recuerdan, se beneficiaron más de 2.000 prestadores. Toda la red pública. Y cerca de 1.000 algo de la red privada, cuando se transfirieron 848.000 millones, y ese anuncio lo hice aquí, que íbamos a hacerlo en un evento tuyo, no recuerdo, creo que fue en Medellín o algo así, y se hizo. Protegiendo los recursos públicos. Hemos trabajado también recuperando la credibilidad de la superintendencia. Entonces, todo lo que hacemos, absolutamente todo, es procurando tener una superintendencia que genere credibilidad y confianza en los vigilados y en los ciudadanos. Porque finalmente son los dueños del sistema, los ciudadanos, y ellos tienen que tener confianza en que quien ayuda a vigilar los recursos que son de los ciudadanos está haciendo las cosas bien. Y por ello pretendemos siempre en cada actuación nuestra lo que dice arriba: una superintendencia aliada con el afectado, no aliada con el bandido. Porque no podemos ser aliados de los infractores, y menos si manejan la característica de la diabetes, la hipertensión, que es la cronicidad. Entonces hay algunos que son infractores crónicos. Por eso ustedes, cuando dicen cuáles son las EPS con las que yo desearía contratar, ustedes les empiezan esta, pero esta nunca, ni esta. Son crónicos en el comportamiento indebido. Igualmente, hemos ampliado nuestra capacidad resolutiva disminuyendo los tiempos de atención a las respuestas ante los requerimientos que se hacen los ciudadanos a través de reclamos. Y nosotros estamos agudizando la vigilancia de los actores territoriales que tienen función de dirección. Es decir, los que están en las secretarías, para efectos que hagan lo que tienen que hacer y no que le digan al superintendente: ayúdenos a hacer lo que nosotros no hacemos. Hemos generado una alianza realmente con el dueño del sistema, que son los usuarios, procurando una línea de acercamiento, no complacencia con lo que no puede permitirse ni tolerar, que es el infraccionamiento de la normatividad tolerada como venía dándose. Por lo tanto, somos rigurosos, no hay laxitud, no negociamos principios ni transamos.
principios. En ese orden de ideas, nosotros seguimos con una dinámica relacionada con una transformación de la entidad. Entonces, tenemos la posibilidad de generar actuaciones en beneficio de quienes están aquí como principales actores en esta reunión, que son los prestadores de carácter público. Y cuando tenemos que actuar, actuamos. Yo el lunes estuve en una audiencia en Bogotá, en el Congreso de la República, y se me acercó un sindicalista de vieja data. Julio, era Yesid Camacho. Tú también lo viste, Carmen. Me dijo, ayúdame con un hospital. Por este es el gerente. ¿El de Lérida dónde está? Se fue. Ahí está. No es mentira lo que le voy a decir. Entonces, los gerentes, yo los entiendo, dicen, aprovechemos al súper para que nos paguen las cuentas. O sea, esa es la frase. No solo los gerentes, también los directivos de ACESI. Entonces, pero está bien. Olga hace su trabajo. Está bien. Entonces, dice, doctor, mire, la nueva EPS no me paga hace tanto y tal. Y yo llamé inmediatamente a José Fernando Cardona. Se llegaron algunos acuerdos, me dijo él esta mañana, y hoy debe haber un desembolso, o en la proximidad de realizarlo, frente a la cartera reclamada. Tratamos de brindar esa posibilidad en la inmediatez. La doctora Mateus me dijo, doctor, Galán somos poquitos, pero somos comuneros y guerreros. ¿Sí fue? Ayúdeme, que se me acabó la gasolina. Concretamente fue con una EPS, ¿no? ¿Quién vino de la EPS que no tiene la sede en Barranquilla, doctor? El presidente. Vino aquí. Y convinieron a arreglar las diferencias. Hasta donde uno puede utilizar la capacidad de vigilante, la pongo en disposición de los hospitales. Pero así como también hay reclamaciones ciertas, hay reclamaciones anecdóticas, como me pasó también en el almuerzo. Una directiva me anda presentando una información patética, triste, caótica. Mire, van a cerrar la prestación de servicios de Savia en tal departamento, en tal hospital, porque me deben tanto. Le llamamos al interventor. No es que yo le pagué tanto. Entonces, pareciera una manera de construir como un escenario informativo justificando que ella está haciendo gestión. Pero yo le recomendé aquí a la doctora que está aquí adelante de amarillo: ilústrate bien cuando vayas a hacer un reclamo ajeno, para que no pases pena. Llamamos a la gerente y pusimos al presidente. Y no era cierto lo que le habían dicho a ella, ni menos cierto lo que decía la gerente, que no vino y le mandó a que le hiciera la vuelta de cobrar una plata. Pero ahí nosotros estamos para colaborar. Pero lo cierto, lo que no es cierto, no lo hacemos. Dijeron, es que tal EPS tiene un negocio montado entre los gerentes territoriales y unos abogados que llegan donde uno y le dicen, mira, tú debes tanto, si me pagas tanto, tienes esa plata mañana. Vamos a arreglar eso una vez. Llamamos al presidente de la EPS. Hace media hora nos acabamos de reunir con él y ya llegaron unos compromisos de certeza frente a la actuación de ambos lados. En esa transformación de la supersalud, miren lo que hicimos nosotros al expedir la circular a la que hice referencia hace poco. Pero solamente hubo 20 quejas de que no han transferido los recursos de incremento de UPC por parte de los prestadores. Te los dije que te los iba a traer, Olga, y te los traje. 20 requerimientos que tuvimos que hacer porque los hospitales dijeron, ¿cuántos hospitales que tienes tú?
400 y pico, y del total público son 900 y pico. Reportaron 20. 20 reportaron. Entonces uno da la medida para que sea utilizada, y de 900 reportaron 20. Por ejemplo, la doctora Mateus nos prometió que nos va a reportar. No ha reportado. Y me dijo, no me han incrementado. ¿Y cómo sé yo? Pero llegamos a unos compromisos de conveniencia esta mañana. Y ahí está. ¿A qué entidades le reportamos? Y eso porque dentro de la circular había un componente informativo que deben diligenciar los aseguradores y otros los prestadores. Pero a veces no tenemos la cultura del reporte, ¿cierto? Y después lamentamos que no funcionen las cosas. Y seguimos. Hay unos cambios de narrativa. Lo primero, ahí está. El infractor no es bienvenido en la superintendencia. Y no lo es porque él no puede ser bienvenido porque está infraccionando el sistema. Ese tipo de hechos convierten al infractor en un actor distante de la superintendencia. Por lo tanto, quien no garantiza el derecho a la salud a través de su comportamiento asegurador es sujeto de nuestra actuación controladora, y lo vamos a mostrar. Nuestra solidaridad entonces no pasa por los que se creen dueños del sistema y de los recursos. La solidaridad está con quienes resultan afectados por ese comportamiento indebido. Usuarios y prestadores. Y cuando hay que beneficiar con una decisión a un asegurador que estaba siendo sujeto de una falsa acusación, también lo hacemos en favor del asegurador. Ahí dice que hay un verdadero control. Yo pedí que lo pusieran en negrilla y con esa caracterización de verdadero. Porque siempre se ha dicho, Superintendencia Nacional de Salud, inspección, vigilancia y control. El alcohol es nocivo, vigilado por Supersalud. La Supersalud hace de todo, pero ¿cómo lo hacía? Pero dentro de las cosas buenas está la designación tuya. Yo no te designé a ti, pero tú vienes de la anterior administración y tu trabajo justifica tu permanencia. Pero vamos a decir algunas cosas, porque es importante decirlas aquí. Cuando nosotros revisamos lo que encontramos a nivel del control, nosotros encontramos que más del 50% de las actuaciones del control de la superintendencia eran amonestaciones. Y ante una amonestación, ¿qué hace una persona? Sigue haciendo lo que no debe hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros, en este periodo de tiempo, que son casi 12 meses, hemos iniciado 321 investigaciones administrativas dentro de la Delegada de Investigaciones Administrativas. De lo anterior, que estaba en proceso de sueño inducido, es decir, que lo habían puesto a dormir plácidamente en las gavetas, apreciado Julio, hemos generado 615 actuaciones de impulso procesal para revivirlas. Y hemos aplicado en este momento 259 sanciones. Y la proporción amonestación versus multa varió ostensiblemente. De ser más del 50% de las sanciones de tipo amonestación, hoy tenemos de las 259, 68 amonestaciones, pero 191 multas. Y de estas multas, cuando las cuantificamos, tenemos en este momento, en los 11 meses y pico,
una cuantía de 91.473.120 millones de pesos. 91.000. Que es mucho más de lo que antes se generaba en periodos completos de superintendentes. Desde el 26 de mayo contamos con una política sancionatoria debidamente sancionada, estructurada para establecerlo por dosimetría técnica, no por afecto, cercanía, afinidad y cariño. Es un verdadero control. Y cuando relacionamos y procuramos identificar dentro de esas sanciones el componente de multas de los 91.000 millones de pesos y de los 191 multas que hemos aplicado en este periodo, el 22% incumplimiento relacionado con flujo de recursos. Es decir, que por cada 10 multas, casi 3 corresponden a este proceso de incumplimiento. También variamos los enfoques frente a los actores. Y hay que mencionar, no podemos tolerar los incumplimientos. Y hemos generado 4 liquidaciones, 3 en el 2022, 1 en el 2023. Hemos liquidado las entidades que teníamos que liquidar. ¿Y por qué las liquidamos? Sencillamente porque no cumplían con las obligaciones que debían garantizar el derecho a la salud. El componente técnico administrativo era una plataforma de incumplimiento y el componente jurídico igualmente incumplía en factores de protección de la continuidad, pero también atención de obligaciones ante acreedores. Este tipo de actuaciones desafortunadamente generan afectaciones en la prestación del servicio. Hoy me decía alguien frente a Sabia Salud: doctor, pero ¿por qué no le dice al interventor que nos suba en el pago de los eventos? Y bueno, listo, subimos el pago de los eventos y tenemos Sabia Salud a facture y nos vamos para la liquidación. Y liquidar una EPS como Sabia Salud con presencia territorial en 124 municipios es llevarse por delante a toda la red y además a los prestadores privados. Entonces, ya hubo suficiente plata de más que se pagó. No voy a repetir la experiencia. Y los interventores tienen claro qué hacer ahí. Nosotros, frente a la atención a las reclamaciones por parte de los usuarios, hemos generado un nuevo modelo próximo a anunciarse. Nosotros íbamos a hacerlo este martes, pero por factores ajenos a la voluntad nuestra no se pudo hacer, donde hemos redefinido el enfoque de la criticidad del reclamo para garantizar un mejor impacto en el proceso de atención a las personas que reclaman. Y es que ya hemos traído en el proceso lo que pretendíamos lograr en ese aspecto de la reforma. Así nos aseguramos que, a pesar que cuando se debatió en la Comisión Séptima ese aspecto, y que pasó dentro de la celeridad de búsqueda de mejoramiento de la oportunidad de atención a los reclamos, a pesar de que algunos grupos políticos dijeron que no, pero pasó, ya nosotros, independiente del curso que siga en la plenaria, lo vamos a adoptar. Y lo vamos a adoptar para beneficio de los usuarios. Hemos beneficiado la cobertura territorial de la superintendencia. Yo estoy haciendo como una rendición de cuentas aquí, pero es que ustedes merecen que yo les rinda cuentas. Nosotros este año aumentamos una regional frente a las 7 que recibimos hace 11 meses. Y la aumentamos localizada en la ciudad de Riohacha
para cobertura de 3 departamentos: Magdalena, Cesar y Guajira. Y ya hemos presupuestado para el 2024 6 nuevas oficinas regionales. Porque es una superintendencia nacional y hay que hacer presencia, y es la línea de tendencia en cada departamento una oficina de la superintendencia, no un punto de atención, una oficina. Es decir, la superintendencia a nivel de escala en presencia territorial. Y migrar un poco el concepto de ser gestor documental territorial, recepcionista de documentos, en superintendencia con capacidad resolutiva real frente a quienes pretenden el impacto de la actuación de la superintendencia. Bueno, entonces viene el futuro. ¿Qué es lo que viene para el futuro? Sencillamente, lo que todos desearíamos tener de superintendencia, y que es el contenido que se presenta en el proyecto de ley 339 que cursa en el Congreso. Ahí está. Hay que recomponer esto colocando realmente como eje medular del sistema a los usuarios. Y en ese sentido, desde la institucionalidad, los actores intervinientes en el sistema, en este caso nosotros como responsables de la inspección, vigilancia y control, debemos garantizar el derecho a la salud de las personas. Si ustedes se van al texto, que actualmente está como el último, después del tránsito en la Comisión Séptima de Cámara, que entra en el proceso de revisión en la plenaria de la Cámara, lo que voy a mencionar está bien desarrollado en los artículos 52 y del 84 al 94 del texto. Y es lo que ustedes ven ahí como el resumen. Y ello es lo que encontramos ahí. Ese primer punto ya creo que lo tenemos resuelto y lo vamos a sacar por reglamentación. El nuevo sistema de quejas y reclamos. Vamos a trabajar un plan, y es un plan tendencia tutela cero. Queremos descongestionar el aparato judicial. Será novedoso cuando lo presentemos, eso es lo que vamos a presentar el martes, pero faltaba un toque y no quiero dañar el proceso, sino hacerlo completamente viable. Y esa tendencia de tutela cero es porque no podemos... Hola Santi, ¿cómo estás? Bien. No podemos permitir que los colombianos nos acostumbremos a reclamar un derecho en estrado judicial, que se volvió rutina. Y después de eso, ¿qué es lo que estamos encontrando? No solamente reclamación vía estrado judicial, fallo favorable al que pretende la recuperación del servicio a través del reconocimiento de un derecho a través de un juez de la República, sino viene un nuevo escenario de peregrinación, desacato. Y viene todo un proceso para que el desacato finalmente se traduzca en prestación del servicio impedido por un asegurador que se busca todas las estrategias para no brindar un servicio reconocido dentro de la obligación de un plan de beneficios. Bien, estamos fortaleciendo el proceso inspectivo, vigilante y controlador en las entidades territoriales. Entonces, ya oirán, ya empezamos con unas sanciones a unas entidades territoriales que se creían, gozaban de discrecionalidad para no reportar información. Dentro de lo que han dicho algunas veces, pero si eso antes no pasaba nada. Hoy pasa. Y estoy aplicando la norma que estaba vigente. Cuando sienten los 2.000, los 3.000, los 4.000 que tienen que pagar, se aconductan. Porque el control tiene un efecto doble, uno correctivo y otro persuasivo. Frente a la falta, el correctivo. Y para el resto de los
actores persuasivos. Uy, a ese le aplicaron tanto, yo mejor cumplo. Igualmente, seguiremos en el proceso de estructurar medidas cautelares protectoras del daño en salud y protectoras del daño de los recursos públicos. Y hemos pretendido, y así ha pasado en ese primer escenario de la reforma en el debate congresional que fue aplicado a la comisión pertinente, es facultades dentro de la función jurisdiccional para que la superintendencia actúe como juez. Para decidir en temas como los que aparecen ahí, procedimientos, actividades e intervenciones negadas, conflictos de libre elección y movilidad de los usuarios, y un tema que está en este momento afectando, reclamación de medicamentos en tiempos distintos a los que indica la normatividad de la 1437 del 2011. No es que me esté equivocando de la 1438, es la 1437. Y específicamente ese artículo hace el proceso explicativo del PAS, proceso administrativo sancionatorio. Queremos acortar el tiempo porque muchas veces cuando se va por esa vía se consiguen los medicamentos para los familiares del fallecido y el paciente se volvió muerto. Y tenemos que actuar de manera proactiva. Estas tres actuaciones que se sugieren para que nosotros podamos actuar como jueces pretenden tres beneficios. Primero, salvar vidas, pero de manera oportuna. Segundo, salvaguardar el buen uso de los recursos. Y tercero, hay condiciones mixtas donde se dan ambas situaciones. Igualmente, hay que buscar alternativas para solucionar algunos conflictos que hay hoy, de tal manera que pueda actuar en ese mecanismo de solución de conflictos entre actores. Y algo que todos en el país pidieron, todos. Obviamente hubo la oposición en quienes les mandaron a hacer el mandado en el Congreso, y era no permitir el levantamiento del velo corporativo, y nosotros lo estamos pidiendo. ¿Por qué eso? Lo voy a explicar otra vez. ¿Quiénes tienen deudas con EPS liquidadas aquí? Levanten, a ver. Bueno, esas EPS tuvieron la plata, pero no les pagaron. Entraron en proceso liquidatorio y los verdaderos dueños, bien, gracias y felices con la plata ajena. Y lo que quedó de las EPS fueron esqueletos sin reserva técnica para pagar. El levantamiento del velo corporativo permite llegar a los verdaderos dueños, que hoy gozan de disponibilidad de recursos que no eran de ellos. Los socios que no están de frente, puestos sobre la mesa, y que aparecen como socios escondidos. Y queremos ir por ellos, pero más por la plata que se llevaron. Levantando el velo corporativo, se acerca esa posibilidad. Y lo que teníamos en las diferentes audiencias que hicimos a nivel del territorio nacional eran manifestaciones en tres sentidos. Prestadores públicos, estoy quebrado porque las EPS liquidadas me quebraron. Los privados, estoy quebrado porque las EPS liquidadas me quebraron. Y los usuarios decían, porque las EPS no le han pagado a mis clínicas y a mis hospitales, mi atención se ve cuestionada y amenazada. Entonces estamos pidiendo eso. Ya técnicamente, ustedes ven en el proyecto de ley lo que estamos pidiendo sobre los procedimientos de insolvencia y una actuación preferente en IBC frente a algunos vigilados, porque se necesita ese tipo de actuación preferente. Y reducir los tiempos de investigaciones de tipo administrativo, garantizando el debido proceso. Hombre, pero la gente quiere inmediatez en las soluciones y no que cuando finalmente se dé un fallo, ya el que colocó en notificación a la superintendencia lo que había ocurrido y de esa solución, cuando sale el fallo,
ya ni se acuerda por qué fue que colocó en conocimiento de la superintendencia este tipo de iniciativa. Por eso, Olga Lucía, ¿cuál es el papel a futuro de la superintendencia? Pues una superintendencia con capacidad de escucha, no solamente de oír, porque hoy oye, pero a veces no puede escuchar, es decir, que el mensaje oído permita actuación. Y además de eso, que tenga capacidad resolutiva, es decir, solución frente a lo pretendido. No queremos más superintendencias con alta capacidad de gestión sin solución. Y por ello lo que estamos pidiendo es producir, utilizar informaciones. Ya sabe, doctor, si le aumentamos la plata a los eventos de AESA y sus hospitales, quebramos Avia Salud. Usted coge. Ahí se lleva el mensaje para que hable con sus afiliados. Y hay que aprovechar de esos momentos porque se llegó el mensaje. El súper me cogió cuando yo me iba y me dijo esto. Pero ¿cuándo hablo yo con él? Bien, y con él, de una vez, ¿son cuántos hospitales que tiene AESA en Antioquia? 124, uno por municipio. Ya le hablé a 124 hospitales. Entonces, queremos una entidad que sea capaz de vigilar el cumplimiento del derecho a la salud, con adopción de medidas necesarias, de manera oportuna, con pertinencia, pero también proteger no solamente el derecho a la salud, sino los recursos, que son los que permiten ese derecho. Y un fortalecimiento claro de las funciones inspectivas, vigilantes y controladoras. Algunas conclusiones. Lo primero es, nuestra acción es por la salud de todos, como dice el título de este evento. Más de 1.200.000 personas que se quejaron en el último periodo, primer año de gobierno de Petro, son motivo suficiente, además de elocuente, para demostrar una criticidad. Algunos representantes de EPS entonces contraargumentan eso y dicen, pero ¿cuántas actividades, procedimientos, intervenciones, entrega de medicamentos se hicieron en el año? Entonces me aplican la del ingeniero frustrado. ¿Saben cuál es esa? ¿Cuántos edificios construiste en el año? 9, pero solo se me cayeron 2. ¿Y adentro cuántas familias habían? Y en salud, hace rato, aquí están salubristas, hay gerentes de salud, hace rato dejamos de medir en el análisis técnico de la ejecutoria de los actores del sector las cosas por las que se hacen, sino por lo que se deja de hacer. Yo me dedico a ver lo que se deja de hacer, porque resulta que lo que se deja de hacer tiene 2 tipos de afectaciones. Personas que se enferman que no debían enfermarse, y lo que es peor, personas que mueren que no debían morir. Por eso duele que argumenten que se hacen las cosas bien, porque numéricamente son más en cantidad las que se hacen bien que las que se hacen mal o las que no se hacen. Resulta que nosotros estamos por las que no se hacen. Inteligentemente, gobiernos anteriores dejaron de medir en el observatorio que llevaba el Instituto Nacional de Salud las muertes evitables. Muerte evitable, técnicamente, aborda aquellas muertes que, habiendo tecnología y capacidad de respuesta territorial en salud, ocurren. Es decir, no debían pasar. Y cuando revisaron el proceso de que todas estas personas estaban afiliadas a un sistema y ya el contador iba a más de 1 millón y pico de muertes evitables, pararon el observatorio porque indicaba el fracaso del sistema. Pero no necesitamos el observatorio para saber que cada uno de nosotros tiene un familiar, tiene un conocido, tiene un vecino que murió por el sistema sin tener que morir.
que se enfermó sin tener que enfermarse. Y esto a veces es la mejor encuesta. Somos defensores, porque lo dijo el presidente, de la red pública. Y vamos a aclarar esa frase. El presidente ha dicho no más liquidaciones de hospitales públicos. Comentaba con la directiva de ACESI hoy al mediodía que hay unas instituciones hospitalarias que están en causal de liquidación. Pero tenemos la misión, a partir de estrategias que estamos concertando, Superintendencia, Ministerio, de sacarlos adelante. Porque no podemos quitar el principal patrimonio social de la población vulnerable. Hay muchas personas que no tienen casa propia. Lo único que tienen es hospital. Si le quitamos el hospital, ¿qué va a pasar con ellos? Pero también vamos a hacer una claridad. Defendemos la red pública, pero no descuidamos la red privada. Por eso el beneficio de las normas que nosotros expedimos y la aplicación de ellas no tienen selectividad. Se aplica para lo público y para lo privado. ¿Por qué? Es lógico. En este momento la capacidad resolutiva de lo público no es exactamente la mejor. Y la concentración de resolución real en mediana y alta complejidad, ¿dónde está? En lo privado. Veo aquí personas que representan grupos de pacientes, de patologías que son importantes atender. Por ejemplo, las enfermedades raras, las huérfanas. Y la solución a este tipo de patologías no está en lo público, está en lo privado. Por eso tenemos que proteger también a la red privada. Entonces, protegemos en defensa de la red pública sin olvidar la concurrencia importantísima que hacen los privados, especialmente en mediana y alta complejidad. Nosotros estamos conscientes que hay una realidad inaplazable de transformar el actual sistema de salud. Esta mañana, en un corrillo aquí, hablábamos Carmen Eugenia y yo. Carmen Eugenia, la mayoría del tiempo de nuestras vidas hemos estado del mismo lado. Pero como las parejas, a veces también tenemos diferencias del lado. Hoy representa a un grupo de entidades y yo estoy vigilándolas. Pero escuché algo que me agradó y me dijo, ya hice las paces con el director de ADRES. Bueno, eso es un avance. ¿Por qué? Porque en la medida que se depuren, decanten y afilen cifras, va a haber un mejor relacionamiento con el principal sujeto del beneficio, que son los usuarios. Yo compartí escenario el lunes con los dos y ya vi que no había guantes puestos, ya era bueno, pero ya me dices que se visitaron y ya hay buenas relaciones. Hay un cambio en la presidencia de ASEMI. Esta semana me reúno con Ana María Vesga, la nueva presidenta. El ministro se reúne también esta semana con ella. Hay que hablar, hay que dialogar. Y eso implica escuchar y decir. Antes de habernos posesionado, Carolina Corcho y mi persona, entonces Luciano dijo, no importa, hablen, así no estén posesionados, hablen en el Congreso de Cartagena. Bueno, y lo hicimos. Carolina abrió, yo cerré. Y él dijo una frase, y es, de verdad la siento, aún en el disenso se puede armar consenso. Tenemos una gran responsabilidad histórica, nosotros todos hoy, frente a un sistema en el que hoy somos directivos, pero manejamos una simultaneidad, y es que somos también usuarios. Pero algunos solo son usuarios y sienten el rigor del padecimiento. Hay que trabajar por ellos. Y
muy difícil, de verdad muy difícil. Es imposible que este tipo de falencias, incorrecciones, voladuras de escuadra, trampas, sean controladas con medidas paliativas, estéticas o cosméticas. Hay que hacer un timonazo muy fuerte. Hay que hacer una transformación social. Y estamos aquí tratando de mostrarles a ustedes que es posible esto. Porque lo que pedimos lo pide la gente. Y lo que pide la gente es lo que finalmente deben hacer los gobiernos. Recuerden, nosotros no somos de encuestas de 500, ni de 1000, ni de 2000 personas. Nuestras encuestas son 4000 diarias que se quejan de toda condición social, de toda raza y de toda ubicación territorial. Para cerrar, la gratitud por permanecer aún en el auditorio, la gratitud por lo que hacen, por permanecer al frente de instituciones que en este momento, además de una expertise, del conocimiento, la destreza y la habilidad, los gerentes de los hospitales públicos especialmente, tienen que haber pasado por un diálogo técnico con Merlín, el mago. Tienen que ser magos también, porque no se entiende cómo en algunas ocasiones no reciben ingresos y funcionan. Y un reconocimiento para ustedes, pero también para los actores que están haciendo las cosas de una buena manera. Antes de irme, quiero dejar una reflexión. El escenario congresional finalmente es el que decide qué va a pasar aquí. Estamos en un país social y requiere transformaciones sociales. Hay un Estado de derecho y democrático. Y vamos a respetar la democracia. Y vamos a respetar lo que el Congreso decida. Pero el Congreso tiene que ser un Congreso que identifique la voluntad por un mejor sistema de salud. Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir luchando. Y vamos a tratar de cumplir con nuestro rol de garantizarle a los ciudadanos de este país que desde el componente de inspección, vigilancia y control vamos a continuar procurando que el respeto y la dignidad por el derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.